Eh, Hola, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estéis viendo la ponencia. Mi nombre es Jesús Albarrán, provengo de la Universidad de Sevilla. Y bueno, antes, primero de todo, dar, agradecer a la organización del Congreso de Comunicación y Pensamiento que me haya permitido compartir esta, esta ponencia con vosotros, ponencia que he titulado Contrapoder y música folk, contradicciones en el lenguaje musical norteamericano en los años 60, la Biblia y la obra de Bob Dylan en el segundo Folk Revival. Título un poco largo, pero que creo que recoge y sintetiza bien aquello de lo que vamos a hablar, ¿no? Subrayar también que esta comunicación no habría sido posible sin la participación, sin el apoyo y el patrocinio de la cátedra RTVE-US sobre contenidos culturales y creatividad en el ámbito audiovisual y digital. Como digo, vamos a profundizar en las contradicciones de este lenguaje musical de los años 60, un periodo y un género que me apasiona. Y vamos a hacerlo primero desde un contexto histórico. No podemos entender lo que estamos estudiando sin un mínimo contexto histórico, social, sociopolítico, en el que vamos a entender la juventud como un cisma, ¿no? Como un cisma con lo anterior, con el tradicionalismo de los años 30 y los 40, sobre todo en la clase media, ¿no? Hay una clase media conservadora que ya no se identifica, ¿no? Con los jóvenes revolucionarios de los años 50, sobre todo porque ha habido una serie de evoluciones mm, a nivel de más media que han penetrado todas las estructuras sociales y también políticas, ¿no? El desarrollo del cine, el desarrollo de la radio, eh, la pronta inclusión de la televisión dentro del ámbito doméstico, van a colmar de porosidad, ¿no? Y de imágenes toda la vida de la juventud de los 50, que después tendrán un gran protagonismo en los 60. Vemos que hay un contexto, que esta gran revolución de los 50-60, de estos jóvenes que se forman en los 50, quiero decir, que básicamente viven su juventud en los 50, sobre todo en el contexto urbano, pero también en el entorno rural, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Por el desarrollo de los más medios. Y esta juventud en los 60 va a estar deseosa de participar en la vida civil y política. Entre otras cosas, porque el sistema de becas em, va a incentivar que las clases populares accedan con mayor autonomía y con mayor frecuencia a la universidad. En esta universidad, como veremos, va a haber una revolución cultural que tiene nombres propios, o poetas beats, y va a gestar una desobediencia civil que se va a desarrollar, como digo, sobre todo a partir del 65. ¿Y por qué decidido hacerlo a través de la música? Pues la música folk se encuentra en la base es el mascarón de proaestético de los mayores movimientos culturales que se dan en la época, ¿no? El movimiento por la libertad de los civiles, el SDS, etc. Como decimos, esta gran revolución estético-política que venimos previendo en las universidades, tiene nombres propios, ¿no? Y cuenta con una gran teoría estética de base, ¿no? Que es el movimiento beat. Este movimiento beat, no sé si lo conocéis en profundidad, se desarrolla durante los años 50, por eso ese sustrato va a quedar en las universidades, sobre todo a principios de los 60. Cuando ya está consolidado el movimiento como tal y algunos de sus mayores exponentes
incluso han sido bestseller en el año 60, On the Road de Jack Kerouac, que digamos es el baluarte del movimiento beat en prosa, fue el primer año que fue bestseller, 1960. Este movimiento, como digo, se desarrolla en los 50, rompe con el elitismo órfico, con el elitismo arquitectural de la poesía, se sentían cercanos con el lenguaje jergal, eh, e incentivaban la ingesta de drogas y el alcohol para llegar a esa mística de la que perseguían, ¿no? También defendían la sexualidad libre, tenían una influencia oriental, sobre todo, influencia budista oriental, huían de ese materialismo caduco de las ciudades, ¿no? De las máquinas del león, que decía Allen Ginsberg, y sobre todo abrazaban la lógica del viaje, ¿no? Cosa que estaba muy en sintonía con el espíritu de los pies itinerantes del folk, ¿no? Y del blues. Y por supuesto, veneraban sobre todo el jazz como simbiosis y como potencia chamánica que hacía levitar sus poemas, ¿no? Quizá uno de sus máximos exponentes es Allen Ginsberg, en la foto, con sus grandes poemas Howl y Kaddish, pero evidentemente también tenemos a Jack Kerouac, Gregory Corso, hay varios exponentes de un movimiento muy característico que definió eh, el carácter de la poesía norteamericana más allá de los trascendentalistas, ¿no? De Walt Whitman, Thoreau, y un movimiento eh, que anticipaba ya ciertos aspectos de esta ruptura con lo material, más allá con ciertos aspectos románticos que tienen que ver con la naturaleza, pero el movimiento beat tiene una serie de características, como las que hemos visto, que son genuinas y muy reconocibles. Como decimos, estas universidades están bañadas por esta estética beat, incluso un movimiento político de respuesta en contra, de desobediencia, ¿no? En contra de las normas establecidas a través de la lógica del viaje, de la belleza y del orientalismo, de alguna manera, ¿no? Pero de manera muy abstracta, evidentemente. No es un movimiento político y no es un movimiento organizado. Más bien es un movimiento literario o vital, ¿no? En muchos aspectos. Pero es cierto que sí, la vida universitaria sí se organizó alrededor de esa estética beat, y esta estética beat fue acicate y cámara de resonancia para muchas voces críticas que azuzaban, por ejemplo, la actitud de Estados Unidos para con el conflicto cubano, que fueron los primeros años 60, y para cualquier tipo de cuestión política. ¿Por qué nos hemos centrado en la imagen de Bob Dylan? Porque Bob Dylan seguramente es un autor uno de los mayores autores que utiliza una gran sabiduría norteamericana musical. Quiero decir que el sincretismo de Dylan nos sirve para ubicarnos dentro del espectro de lo que ha sido la música en Norteamérica. Porque tiene una densidad poética y polisemántica en sus letras, porque tiene un humor y una inteligencia hasta ahora nunca vistas en el panorama norteamericano de la industria musical, y por esa síntesis apasionada entre poesía, simbolistas franceses, beats, etc., y música popular, ¿no? Buddy Guthrie, Pete Seeger, Anna Singer, Odetta, Dave Van Rouck. Y también porque era una imagen sin un legado musical consistente, claro, ¿no? Bruce Springsteen, se ha dicho que Bruce Springsteen es el gran, ¿no?, quien recoge el testigo de Dylan. Bruce Springsteen es el gran intérprete, pero evidentemente no tiene la capacidad creativa que tiene Dylan, ni la influencia dentro de la canción protesta que tuvo Dylan, ¿no? Tom Waits, con su piano cabaret Honky Tonk, tampoco se le puede acercar a Dylan en un sentido estricto, y lo más parecido a nivel poético musical que quizá rozó la naturaleza de lo que Dylan estaba haciendo fuera Leonard Cohen. Leonard Cohen musicalmente se encontraba más en la frontera del cancionero francés, ¿no?, más que del folk norteamericano. Entonces
tenemos un personaje que es muy, muy interesante y que sirve de puente, de mediador entre muchísimas tradiciones. Y una de ellas, la que vamos a estudiar aquí, que es la tradición del folk antiguo a través de las imágenes bíblicas. Como digo, hay quien piensa que Dylan fue folclórico desde el principio, un amante del folk, para nada, fue un amante del rock and roll y de un folk comercial al principio, fue de Elvis Presley, de Elvis Haley, Los Cometas, Jerry Lee Lewis, de Little Richard, por supuesto, y, y con el folk comercial nos referimos sobre todo a Hank Williams, ¿no? Lo siento que últimamente estoy con la garganta fatal. Perdóname un segundo. Por supuesto también la misma María del blues, John Lee Hooker, de Van Rock, os he dicho, Odetta, Victoria Peavy, Blind Lemon Jefferson, Ma Rainey, incontables blueseros que influyeron en Dylan. Y por supuesto, y esta es la que más nos interesa, el folk de izquierda, ¿no? La Belly Almanac Singer, Johnny Cash, Pete Seeger, bueno, Johnny Cash estaba un poco dentro de lo que es la industria comercial, más allá del all left. Pero Pete Seeger, Sonny Terry y sobre todo Buddy Guthrie, ¿no? Después Dylan transitaría a otros derroteros, como por ejemplo el folk rock acústico, con la influencia de Animals, de Beatles, de Rolling Stones, hacia el pop y el eléctrico, ¿no? Esto ya es otra historia. Vamos a las raíces del folk tradicional. ¿Por qué existe esta conexión entre la Biblia y un movimiento tan aparentemente contrapuesto político como el segundo folk revival? Y aún así existe este sustrato bíblico, ¿no? Desde su aparición hay una integración del folk norteamericano, no es más que una integración de diferentes, innumerables referencias musicales del anglosajón, del celta, del europeo, porque es un país que se construye en base al crisol de sociedades, crisol de, de inmigrantes de diferentes países, vienen de todas partes del mundo a probar fortuna, ¿no? a un nuevo mundo. Claro, la economía colonial de los esclavos africanos se extiende en el siglo XVII por el Caribe y el sur del país. Eso da lugar a un sincretismo musical sin precedentes en la historia de la humanidad, y me atrevería a decir. Y después hay una progresiva homogenización evangélica y cristiana, ¿no? del esclavo y del señor, ¿no? Hay las canciones se cantan sobre todo en las iglesias, sobre todo durante el siglo XVIII. Por ejemplo, Amazing Grace, que parece que es una canción popular, para nada surge dentro de las iglesias, en los bancos de madera de aquellas celebraciones al aire libre, donde también surge el gospel y el all spiritual. De este sincretismo surgen las profesionales de la canción popular como Stephen Foster, Daniel Hammett o Charles Albert Titley, que este es mucho más reciente. También se tiene que tener en cuenta el carácter anímico del blues, el problema para la palabra blues, que significa nostalgia, más que nostalgia, una especie de tristeza desvaída, ¿no? Como respuesta a la explotación esclavista, ¿no? Y, por supuesto, la secularización de las canciones en la juglaría del minstrel, que eran una especie de vodevil francés que iba con sus esquemas itinerantes de un sitio a otro, mezclando canciones de folk con números de malabares, cómicos, blackface, y que sintetizaría también y renombraría canciones de folk tradicionales. Así llegamos al primer folk revival, después de esta panorámica rapidísima que hemos hecho. El primer folk revival reconduce todo este magma, toda esta sustancia
Y la reconduce, decimos, hacia lo que es la lucha política, sobre todo la lucha obrera, la lucha sindical, la lucha socialista. Pongo aquí el ejemplo de Buddy Guthrie porque quizá fue quien más le influyó a Dylan, pero en absoluto. Esto se podría no sé, ubicar o destinar a muchísimos cantantes y músicos folclóricos que Dylan también admiró del primer Folk Revival. El primer Folk Revival nos lleva del 38 más o menos, año arriba, año abajo, hasta ya finales del 60, siendo muy generosos. Como decía, estos cantantes y trincantes son escritores, son baladistas incansables, sobre todo Buddy Guthrie. Tuvo, sobre todo especialmente Buddy Guthrie, una vida excepcional que Dylan hubiera querido vivir, y abrazaron como los poetas beats, harían años después, no muchos. La lógica del viaje, la inventiva espontánea, que modulaba las canciones populares para cantar por los pobres y los obreros, ¿no? Estos primeros cantantes profesionales, que ya empezaba a surgir el mundo del magnetófono y la cinta, ¿no? Empezaron a grabarse las canciones como tales. Antes simplemente se escuchaban, no había ningún soporte que permitía a una persona escuchar las canciones. La industria musical, imaginaos el enorme impacto de algo que es mutable a algo fijo y como básicamente como la escritura a la hora de establecer un canon, ¿no? y, y fijaos que cogían toda esta tradición de melodías, acordes, y cambiaban la letra por completo y la adaptaban, hacían himnos para sindicales, para los obreros y los pobres, sobre todo Buddy Guthrie y los Almanac Singers. Pete Seeger estuvo muy ligado a esta cruzada que mantuvo Buddy Guthrie toda su vida, el cantautor de Oklahoma. Y después que eran creadores prolíficos, ¿no? Hay innumerables creaciones originales de Buddy Guthrie y de sus amigos como Les Belly, Almanac Singer, como he dicho, los Almanac Singer, Johnny Cash, Pete Seeger y Sonny Terry. Y después que es una gran obra antifascista también, sobre todo la de Buddy Guthrie, ¿no? De hecho, como veis, tiene un... Buddy Guthrie fue famoso, entre otras cosas, por esta gran pegatina que tiene puesta en el front de la guitarra, que dice, esta máquina mata fascistas, ¿no? Digamos que era una música muy politizada, muy a la izquierda en el sentido de una geopolítica global que necesitaba de adhesiones. Recordemos que desde el primer Fall Revival se vive la Segunda Guerra Mundial y bueno, y el auge del comunismo en la URSS, ¿no? Este segundo Fall Revival, que surge en los 60 y en el que nos ocuparemos, al que nos ocupamos nosotros ahora, es como una síntesis de las dos tradiciones. Pero claro, tiene que tener una serie de referentes a los que mirar, ¿no? Estos referentes son las Child Ballads, que eran unas 305 baladas que incluyen todos los temas mitológicos de la balada de los años 19, o sea, del siglo XIX, que incluyen los amores prohibidos, el deseo, la obsesión, el incesto, la locura, la traición, la violencia, y también la antología de la música americana, de Harry Smith, ¿no? Eran 64 canciones grabadas entre el 26 y el 33, que llegaron a ser el grueso de canciones interpretadas en el segundo Fall Revival, ¿no? Las características formales del Fall Revival, del segundo Fall Revival, se parecen a estas del primero, como digo. Tienen un lenguaje directo, como estas del primero, conllevan referencias bíblicas, quizás de una manera más potente que en el primero, cosa que resulta curiosa. Trabaja también la épica romántica, el polvo del camino del hobo del primero, y
una de las cosas características es que el segundo folk revival asume, sobre todo la referencia bíblica, como una herramienta estilística, ¿no? Ahora lo veremos. Y por supuesto, la crítica social la derivan hacia una política más tangible, ¿no? Más de titular de periódico, más que un canto a la unión, nunca mejor dicho, ¿no? Literal y simbólico a la unión, porque las unions eran los sindicatos, ¿no? En Estados Unidos. Vamos a rastrear, o he querido rastrear en la obra de la original obra de Dylan, los primeros 4 discos, los discos folclóricos, los discos originalmente folclóricos, quiero decir, de Dylan, del 61 al 63, cuáles de ellas tenían estas referencias bíblicas, ¿no? También recordemos que en los años, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, la analfabetización en Estados Unidos era flagrante y el único libro que se tenía en casa probablemente era la Biblia, y porque alguien que había ido a la escuela sabía leerla. Entonces digamos que hay todo este trasvase se filtra hasta llegar a los 60, o sea que parece casi increíble, ¿no? Bien, vamos a Dylan. En el primer disco, prácticamente casi todas las canciones tienen referencias al oro espiritual o a la Biblia, sobre todo porque es más que nada un disco homenaje. Los discos, era bastante habitual que un debut de un artista contuviera en su primer disco canciones folk tradicionales, o sea, versiones de canciones que se habían reeditado una y otra vez y que estaban siendo muy populares a principios de los 60. Es el caso de Dylan. Solo tienen 2 canciones, si no recuerdo mal, en el primer disco que son de Dylan, y de las cuales no tiene ninguna referencia bíblica. Pero en The Free Willing, dejando ya este disco repleto, el primer disco que digo, que tiene muchas referencias bíblicas, pero porque además son canciones arraigadas en más allá del primer folk revival, en el folk tradicional del siglo XVIII, sobre todo XIX. En The Free Willing, Bob Dylan, asistimos y observamos estas referencias en Blowing in the Wind, en Talking World War Blues 3, Master of War, A Hard Rain's Gonna Fall. Son 4 canciones. En el siguiente disco, que saca de Times They Are Changing, tenemos With God on Our Side, The Times They Are Changing, la propia The Times They Are Changing. Una pequeña referencia. Más que una referencia, es un sentido. Un sentido general de la canción. Y Ballad of the Hollis Brown. Curiosamente, en Another Side, que es el 4º disco de Dylan y el último que hemos analizado, antes de pasar al simbolismo vanguardista de los 3 discos eléctricos, que también contiene alguna referencia a la Biblia, en Another Side no existe ni una sola referencia bíblica, porque Dylan había conocido ya de primera mano a Allen Ginsberg y estaba muy influido por toda la poesía y la imagen beat que fue calando en su imaginario y se fue alejando de este imaginario bíblico propio del folk tradicional. He clasificado la naturaleza de la manera en que Dylan utiliza estas referencias en tres bloques. La primera son detalles expresivos en canciones con resonancias poéticas. Entre ellos está Blowing in the Wind, A Hard Rain's Gonna Fall o Talking World War Blues 3. Son pequeños detalles, algún apunte, pero todo muy ilustrativo, incluso didáctico, ¿no? A la hora de realzar la imagen romántica que Dylan quiere mostrar con la canción. Pero algo como una nota al pie de página, ¿no? Es alguna referencia muy concreta y tampoco para realzar el sentido poético de la canción.
Después tenemos la canción protesta de contenido social, que también se vincula a veces con esta referencia bíblica. Ocurre, por ejemplo, en Master of War más de una vez. The Times Are Changing, como he dicho antes, o Ballad of the Hollis Brown. Y después tenemos el caso muy concreto de with God on, perdona, with God on Our Side, en la que se mantiza Dylan la canción por completo y hace un homenaje no carente de respeto a ese Dios carente de sentido, ¿no? Entonces, básicamente se pregunta la voz poética que Dios siempre ha estado de nuestra parte, ¿vale? Y se pregunta por qué ha ocurrido eso. Digamos, es una crítica explícita, una crítica implícita a ese Dios maniqueo, ¿no?, norteamericano, y una crítica explícita a los actos tan atroces que se han llevado a cabo en nombre de ese Dios, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Hay algunos ejemplos de estos bloques que comento y de estas canciones dentro de estos bloques. Por ejemplo, he recogido algunos solo, ¿no? Detalles expresivos en canciones con resonancias poéticas. En Talking Werewolf Blues, por ejemplo, well, I spied me a girl, and before she could leave, I said, let's go and play Adam and Eve. Son pequeñas referencias que, digamos, explotan el imaginario bíblico para embellecer, porque Dylan se da cuenta de que existe un imaginario subyacente que le ayuda a dar brillo a su canción, porque está implícito en el género, desde mucho antes del primer Fall Revival. La canción protesta recoge ese testigo poético, bíblico, poético, y vuelve hacia la crítica social. Master of War, por ejemplo. Like Judas of old, you lie and deceive. A war can be won. You want me to believe. But I see through your eyes and I see through your brain, like I see through your water that runs down my drain. En otro momento de la canción, that even Jesus will never forgive what you do. Siempre el imaginario de Judas, de Jesucristo. Y solo son un par de ejemplos de la canción. Y después está el leitmotiv de la canción protesta, ¿no?, como es With God on Our Side, que termina la canción diciendo, so now as I'm living, I'm weary as hell. The confusion I'm feeling, I no tongue can tell. The words fill my head and fall to the floor. That if God's on our side, it will stop the next war. Vemos cómo ironiza completamente con la visión de Dios, ¿no? Con Dios de nuestro lado, Él parará la próxima guerra. No, Dios no parará la próxima guerra, la podemos parar nosotros, no las personas. Ironiza por completo en toda la canción, ¿no?, poniendo a Dios como parapeto de esa crítica a los actos de Norteamérica. Conclusiones. Tomando en cuenta esa tradición histórica que hemos revisado de manera somera, porque no tenemos tiempo para más, existe una inadecuación temática entre la canción tradicional y el primer Fall Revival. El primer Fall Revival comienza una reformulación del lenguaje a favor de un lenguaje más vivo, más jergal, más social, más comprometido, mucho más crudo, menos romántico en el sentido místico de la palabra. Y después también vemos que en el segundo folk revival es una réplica forzada o rastro formal del folk original, ¿no?, más allá del primer folk revival. Y que esta iconografía bíblica se deja palpar desde los inicios en la obra temprana de Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan asume este legado como requerimiento del género, más allá de una canción protesta, ¿no? Incluso hemos visto cómo es posible
que se haya aprovechado del imaginario bíblico, ¿no? haya revisado ese imaginario y lo haya puesto al servicio de la canción por texto, ¿no? Al servicio de una reivindicación social y también política. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestro servicio. Gracias de nuevo a la organización del Congreso de Comunicación y Pensamiento, organizada por personas que yo admiro y aprecio en el ámbito académico. Y estoy a vuestro servicio para cualquier duda, comentario, sugerencia. Estoy a vuestro servicio. Nada, un abrazo y nos vemos por aquí.